Bueno, nosotros teníamos para hoy, ya llegando a final del año y pronto a comenzar un año nuevo, el capítulo 24 de Hechos de los Apóstoles. ¿Está bien? Pero primero los invito a leer algo para poder entender muchas de las cosas de las que estaba pasando en el capítulo 23, ya desde el 22, 23, en el 24 y los que siguen, de todas las dificultades que estaba pasando y de los juicios que le estaban haciendo, o el juicio que le estaban haciendo todas las autoridades a el apóstol Pablo. Dice, no lo lean, yo se los leo, Hechos de los Apóstoles 9, versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Todos sabemos lo que el apóstol o lo que Saulo era en su momento y perseguía a la iglesia, y recordamos cuántas personas sufrieron, fueron encarceladas, fueron maltratadas, y algunas, como Esteban, que fue muerto mientras él le tenía la ropa, que fue el primer mártir. Es decir, que hay un propósito de Dios para Pablo, o para Saulo, que luego le cambia hasta el nombre una vez que se convierte, para poder llevar el Evangelio a Israel, pero fundamentalmente a los gentiles y a las autoridades, que podríamos decir las autoridades del mundo, porque era de todo el imperio. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y el Señor mismo tuvo que decirle, porque instrumento útil me es este, y va a saber cuánto va a padecer por mi nombre. Y él lo tiene que saber, él va a aprender a honrar, y de alguna manera, por muchas de las cosas que él hizo, ahora las va a hacer por el nombre del Señor y por el evangelio de salvación que él predicó a todos. Capítulo 24. Yo quiero preguntar si todos leyeron el capítulo 24. Si lo leyeron, hágame una seña, y si no, vamos a hacer alguna lectura, porque si no, no vamos a entender. Bueno, vamos a leer. Voy a tratar de ser rápido. Capítulo 24 de Hechos. Dice, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo, ¿cómo debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix? Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. ¿Me siguen, no? Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado en este hombre que es una plaga, un promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos.
intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero intervino el tribuno Lisias porque lo querían destrozar literalmente a Pablo. Con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo lo que se estaba diciendo. Era tremendo lo que las autoridades en Israel querían llevar adelante contra Pablo y contra el ministerio que él estaba haciendo, sabiendo del celo por la religión y por los ritos y por los mandamientos y por Moisés y por todas las prácticas que habían, hasta que el Señor Jesús vino a predicarnos este evangelio para que se llegue a toda la criatura, y lo pasado era figura de lo que iba a venir, que hablaba de Cristo y del verdadero Cordero que iba a ser sacrificado, pero una sola vez y para siempre. Entonces, el tema de judíos y gentiles nunca tenemos que perder de vista que era tremendo la enemistad y el odio, el desprecio para aquellos que practicaban las prácticas y costumbres y los rituales judíos o israelitas, con el nuevo pacto que el Señor vino a hacer, muriendo en la cruz del Calvario, pero resucitando y dándole a los apóstoles para que lleven el Evangelio a toda criatura. Y a Pablo, posteriormente, para que perseguía a los cristianos y a la iglesia, tiene un encuentro directamente con el Señor Jesús y él se convierte. Y allí, yo lo tengo que hacer breve, pero allí es donde empieza el apóstol Pablo para llevar el evangelio a los gentiles. Es decir, acá hay muchas personas nuevas y a los gentiles son todos aquellos que no son judíos. Ahora, ustedes saben desde el capítulo 22 todo lo que estaba pasando con Pablo y de las acusaciones y de el juicio que estaba enfrentando. Y de Jerusalén lo tuvieron que traer a Cesarea. Ahora ustedes fíjense en este trío que encontramos en los primeros versículos. Primero, dice 5 días después. Tendrían que haber esperado un poco más para que los testigos que estuvieron y podían hablar de lo que realmente pasó hubiesen explicado personalmente lo que había sucedido. Pero el odio y el querer eliminarlo y culparlo y procesarlo de una manera terrible, injusta, como algo parecido como lo que hicieron con el Señor, se encuentran tres grupos. Fíjense, en primer lugar, el sumo sacerdote que representaba a la religión, representaba lo que tendría que haber sabido desde el primer momento de que Jesús era el Mesías y que en él se cumplieron todas las profecías del enviado de Dios para venir y buscar y salvar a toda criatura, especialmente a su pueblo, que fue el que lo rechazó y lo crucificó.
Primero el sumo sacerdote, en segundo lugar los ancianos, que representaban el consejo, la autoridad, el Sanedrín, era el grupo de ancianos al cual se los consultaba y se convenía con ellos en su conocimiento de las escrituras, de los mandamientos, de los reglamentos y cómo llevarlo adelante. Es decir, los ancianos y el sumo sacerdote. Pero también fueron a buscar y prepararon en menos de una semana, es decir, durante esos 5 días, encontraron a un abogado muy hábil, un abogado itinerante llamado Tértulo. Ahora ustedes fíjense en todo lo que armaron los ancianos, el sumo sacerdote, Tértulo, que era el abogado. Y ahí podemos ver con seriedad, con mucha más profundidad, el desprecio y el odio que había contra Pablo. Y faltaba una persona más, allí estaba el gobernador. Todos contra Pablo. Y este abogado empieza a hablar y empieza a desarrollar con determinadas adulaciones a Félix, el gobernador. Miren, dice todo lo que hemos mencionado, cómo debido a ti gozamos de gran paz, de muchas cosas que son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oiga brevemente conforme a tu equidad. Es decir, si podía seguir adulando a Félix, entonces tendríamos que saber quién era este Félix. Porque si no, no vamos a entender. Este Tértulo, cómo lo adulaba y cómo engañaba para buscar el favor aún del gobernador. Félix, miren, para que si me escuchan bien, Félix comenzó su vida como esclavo. Era un esclavo. Su hermano se llamaba Palas y era amigo del emperador Claudio, terriblemente sanguinario. A través de dicha influencia, su estatus aumentó. Primero como un niño, obteniendo la libertad. Y después a través de cosas muy oscuras, muy engañosas y de mucha intriga, él fue el primer ex esclavo que se convirtió en gobernador de una provincia romana, como era Cesarea en este caso. Pero él se quedó con esa mentalidad en su vida, en su mente quedó la mentalidad de esclavo que quedó en él. Un escritor llamado Tácito, historiador romano, describió de la crueldad y la lujuria que ejerció, con la cual ejerció los poderes de un rey con un espíritu de esclavo. Imagínense, queriendo vengarse, queriendo hacer sufrir a la gente y tomando el poder y con mucha perversión moral y militar también, ejecutaba muchas cosas terribles. Este Tácito lo ilustra de esta manera: operando
de las influencias de su infame hermano Palas, era el favorito del emperador Claudio. Imagínense que ahí había relaciones inmorales, como acostumbraban en el Imperio Romano. Y a través de eso, él se entregó al libertinaje y a los excesos, pensando que él podía hacer cualquier acto de maldad y quedar impune. Esto es lo que decía el historiador romano Tácito de Félix. En realidad, Félix había aplacado muchas rebeliones con brutalidad, tan bárbara que se ganó el horror y no el agradecimiento o el favor de la población judía. En particular, ordenó una masacre de miles de judíos en Cesarea. Además, muchas casas judías fueron saqueadas por soldados romanos. Ahora, teniendo en claro quién era este gobernador Félix, su perversión, su maldad, su lujuria, este Tértulo, este abogado, junto con el sumo sacerdote y todos los ancianos, porque este abogado representaba, ¿no es cierto?, a todos los representantes religiosos y autoridades judías, le dice: oh excelentísimo Félix, debido a ti gozamos de grande paz y de muchas cosas que son bien gobernadas con tanta prudencia, y recibimos en todo tiempo y en todo lugar, y esto lo recibimos con toda gratitud. Total mentira y engaño. Ahora, este abogado o este Tértulo sigue hablando y explica todo lo que hicieron hasta prender a Pablo, juzgándolo de que era una plaga, de que era cabecilla de la secta de los nazarenos, menospreciando los seguidores o los discípulos del Señor Jesús, porque seguían a Jesús, que era de Nazaret, y que era nazareno todo aquel que seguía a Jesús, y que también lo culpa de intentar profanar el templo, todos engaños y mentiras. Y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, y querían matarlo y destrozarlo, cosa que tampoco está en la ley, como tampoco estaba en la ley matar al Señor Jesús entre gallos y medianoches, y lo crucificaron, llevando ante las autoridades romanas y fervorizando a todo el pueblo para que griten: crucifica, le crucifican. Este fue arrebatado por medio del tribuno Licias. Pablo fue arrebatado de las manos de aquellos que lo querían matar literalmente. Y dice que fue quitado con violencia de nuestra mano, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarle de todas estas cosas de que le acusamos. Y todos los judíos que estaban allí acentuaban con la cabeza y afirmaban que esto era verdad, sabiendo que esto era una mentira. En primer lugar, tenemos que darnos cuenta la prueba que estaba pasando Pablo. Tremenda prueba que estaba pasando Pablo y del odio que había contra los seguidores del Señor Jesús, y en especial de Pablo, que antes perseguía a la iglesia y ahora anunciaba el mensaje del Evangelio que podía transformar a todas las personas. Y cuando lo encontraron en el templo, él estaba todavía guardando las prácticas en el templo judío y hablaba del Señor Jesús y de la salvación que él ofrece a todo aquel que cree. Ahí es donde se genera todo el problema. Ahora, otra de las cosas que tenemos que ver es cómo cuando hay un odio no deja ver a aquellos
que querían seguir a Jesús. Aquellos como Pablo que habían entendido y habían comprendido que Dios lo llamó, que Dios lo escogió para llevar el Evangelio a todos los gentiles y aún a su pueblo. Pero también tenemos que entender qué malo que es que gente que conoce las Escrituras, que conocían los mandamientos, que representaban a los judíos, que representaban la religión de Israel, y los ancianos que conocían bien todas las profecías en cuanto al Mesías y al sumo sacerdote, tener que ser un adulador, un engañador, un hipócrita, para querer ganar el corazón y confundir el corazón del gobernador para que también lo juzgue, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Pablo también tenía lo que hoy podemos llamar la doble ciudadanía. Él era judío, pero también tenía la ciudadanía romana. Entonces ahí esto tenía que ser por medio de las autoridades romanas el poder juzgarle, culparle y condenarle. Ahora, hermanos queridos, el pecado de adulación que muchas veces no prestamos atención. Miren lo que dice Romanos 16, 18. Romanos 16, 18. Porque tales personas, pero vamos al 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesús, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras, acá está, ¿ves? Y lisonjas, acá también lo recalca, engañan los corazones de los ingenuos. Judas 1:16. Judas 1:16. Estos son murmuradores, querellosos, quejosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Tendríamos que leer, pero para que ustedes lo tengan y lo anoten, Proverbios 20:19 y Salmo, el libro de los Salmos, capítulo 78, versículo 36. Así eran los acusadores de Pablo. Así eran los que querían acusar para matarlo o para encarcelarlo, para juzgarlo a Pablo, y que Pablo pudiera dejar de predicar el Evangelio. ¿De qué lo acusaban? De que era una plaga porque llevaba el Evangelio por todos lados. Lo acusaban de cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó profanar el templo. Y esto lo encontramos en Hechos capítulo 21, del 26 al 29. Y saben lo que se decía, el que adula hoy acusa mañana. Así era la hipocresía que ellos vivían, conociendo y siendo representantes de la religión que los unía con Dios, que nos conectaba con Dios, que representaban lo que Dios quería de su pueblo. Esta gente se había olvidado de todo eso por la soberbia, por la envidia, por la idolatría, por la religiosidad que había en sus corazones. Y los ancianos que tendrían que haber aconsejado no lo hicieron. Y este abogado lo acusó con palabras infladas, engañando y tratando de engañar al gobernador Félix, sabiendo que era un inmoral
era un violento, era un asesino, era un pervertido y un montón de cosas más. Y ellos tenían que juzgar a un hombre que no había cometido nada que fuera en contra ni de la ley de Israel, ni tampoco de la ley romana. Entonces, verso 10 en adelante, Pablo tiene la oportunidad y pide la palabra, una vez terminado este abogado Tértulo de hablar, y dice, verso 10, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, dándole el permiso para que hablase, Pablo respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez en esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, fíjense que Pablo no aduló, sino que respetó la autoridad que él ejercía, porque estaba en el poder. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando, discutiendo o haciendo tanto lío con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de las que ahora me acusan, perdón. Pero esto te confieso, que según el camino que eran los que seguían el camino del Señor, miren, ¿no? Según el camino que estoy siguiendo, de seguir a Jesús, los del camino, también llamados los nazarenos que seguían al Señor Jesús y sus enseñanzas y su evangelio de salvación, que ellos le llaman herejía, así sirvo a Dios desde mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, porque lo que se decía del Mesías estaba escrito en los profetas y en las escrituras y en la ley, cosa que tendrían que haber sabido el sumo sacerdote, los ancianos y también este abogado Tértulo. Y dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de los injustos. En el Antiguo Testamento siempre se hablaba de la resurrección. Por eso estaban los fariseos que creían y los saduceos que no creían en la resurrección, ni en los ángeles, ni nada por el estilo. Esto provocó una división entre ellos. Y Pablo, que más adelante habla sobre algo que estaba reservado, algo que estaba oculto, no oculto de mala manera, sino que lo tenía Dios reservado para que cuando se manifieste la iglesia, explicara, entendiera más lo que era la resurrección, tanto de justos para la gloria de Dios, como de los injustos para condenación y muerte eterna, separación eterna de Dios. Esto causó en las explicaciones de Pablo serios inconvenientes entre ellos y se dividieron en grupos. Pero dice, verso 17, pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Pero ellos no esperaron que llegaran, sino que se adelantaron. Por eso dice, en 5 días, cuando la Biblia aclara eso, es porque hay que prestarle atención. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa
mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Soy juzgado hoy por vosotros, por predicar y anunciar esto. Entonces Félix dice, verso 22, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Aplazaron el juicio, lo pusieron en la cárcel y le dieron ciertas libertades. Porque todo lo que estaba explicando Pablo no podían culparlo porque no había pruebas, porque todo era inflado, engañoso y mentiroso. Verso 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, presten atención, era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe de Jesucristo. Presten atención. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando venga la oportunidad te llamaré. ¿Quién era esta Drusila, que era judía? Era hermana de Herodes Agripa II y Berenice, mencionada en Hechos capítulo 25. Drusila era hermosa, ambiciosa y tenía aproximadamente 20 años. Félix la sedujo, la engañó, la separó de su esposo y se convirtió en su tercera esposa. Por eso cuando Pablo habla de Jesucristo y habla de la justicia y habla del dominio propio y habla acerca de la fe en Jesucristo y del juicio venidero a aquellos que no quisieron obedecer al Señor, allí Félix y Drusila tuvieron que cortar la conversación porque algo los espantó por sus vidas y por sus pecados, por su maldad, por su lujuria, por su violencia, por su inmoralidad, por sus asesinatos y porque creían que podían hacer todo lo que querían. Por eso cuando escucharon el mensaje de Jesucristo, ellos fueron espantados porque se miraron a sí mismos y vieron cuán mal estaban, y especialmente Drusila, que era judía y que conocía todos los mandamientos. Y que conocía todos los mandamientos. No adulterarás, no fornicarás, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros tenemos que pensar, hermanos queridos, ¿por qué Dios permitió esto? Porque Pablo, cuando era perseguidor, hizo sufrir a mucha gente. Ahora él tenía que aprender, a través de los padecimientos, testificar de Jesús, del Señor Jesús, que lo salvó, que tuvo un encuentro con él y a que ahora le servía a él. Y que tenía que predicar el evangelio de salvación de Jesucristo. Y uno dice, ¿por qué Dios permite? Porque en medio de esta prueba, las más grandes autoridades de todo el imperio escucharon el evangelio. Desde la cárcel escribió las más grandes cartas que tenemos, las cartas que el apóstol Pablo escribió.
a Tito, a Timoteo, a Éfeso, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Y lo hizo a través de estando en la cárcel. Y a través de su padecimiento, el apóstol Pablo tiene que hablar del amor del Señor Jesús. Y tiene que hablar que si Jesucristo resucitó, Él va a resucitar con Él a todos los que han creído en Él. Pero aquellos que no han creído en Él y que no han creído que Jesucristo es el Mesías, el Salvador que vino a salvarnos a todos los que creían, judíos o no judíos, es decir, gentiles, iban a tener el juicio que iba a venir, el juicio venidero que iba a venir a todo aquel que despreciaba una salvación tan grande de la cual Pablo predicaba. Y él se consideraba el más grande o el peor de los pecadores. Sin embargo, Pablo se convierte y expone su vida y lo pone en sacrificio y no le interesa padecer y sufrir con tal de llevar el Evangelio hasta lo último del mundo. Y llevando el Evangelio a todas estas autoridades y aún hasta el César, hasta el emperador máximo, a Julio César, le estaba llegando el Evangelio a las más grandes autoridades y se cumple lo que el Señor dijo en Hechos capítulo 9. Este va a ser un instrumento útil y va a llevar a través de padecimiento el mensaje de salvación a los judíos, a los gentiles, a los reyes y a los que están en la autoridad. Esto es lo que hizo, lo que logró el apóstol Pablo, siendo un siervo del Señor, que a pesar de lo que estaba padeciendo y con su integridad, con su dominio propio y con la justicia de la palabra de Dios y del Espíritu de Santo morando en él y guiándole, y hablando del juicio venidero, le pudo testificar a todo y mantenerse firme, sin titubear y defenderse ante las más grandes autoridades y reyes, gobernantes y gobernadores, y religiosos judíos, y aún abogados que buscaban hacerlo caer. Ahora, termina diciendo, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero. Miren, quería tratar de sonsacarle para convencerlo y poder tener un cohecho, con lo cual lo iba a ver muchas veces y lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos dejó preso a Pablo. ¿Qué pasó? Este gran gobernador, adulado por el abogado, fue reemplazado por su mal gobierno por Porcio Festo. ¿Y qué hizo? Para congraciarse y que no lo juzgaran a él también, con los judíos, dejó preso a Pablo. Ahora, hermanos queridos, ¿cuántas veces nosotros podemos estar pasando situaciones críticas y difíciles, aún con leyes que están en contra de las verdades bíblicas? ¿Y cómo nos tenemos que manejar? Como lo hizo Pablo, nos dejó un ejemplo de perseverancia, de entrega, de sacrificio, de fidelidad y de testimonio para que en el que creía en el Evangelio podía tener el poder para ser transformado en una nueva criatura como lo fue Pablo,
y respetada por todas las personas, aunque lo querían condenar y matar. Y Pablo sufrió la cárcel, pero a través de la cárcel, a través de los padecimientos, el Evangelio llegó hasta el último de la tierra. Y sus cartas fueron escritas, sus epístolas fueron escritas para alimentar y bendecir todas las iglesias que fueron fundadas y propagadas por Pablo y todos sus compañeros que siguieron. Por eso, queridos hermanos, no es fácil el tiempo que estamos viviendo, donde encontramos aduladores, mentirosos, engañosos, que solo buscan el bien propio o el bienestar propio. Por eso la Biblia habla que lo único que piensan en su vientre es en satisfacer sus placeres carnales. El apóstol Pablo nos deja un ejemplo. Para terminar este año, que muchas cosas hemos padecido aún con la pandemia, y que muchos han venido a Cristo, pero otros pensaron en sus bienes personales, y algunos se enfriaron y se alejaron. Y si este tiempo que estamos viviendo hasta que el Señor venga, que falta muy poco, nos pudiéramos encontrar en situaciones parecidas o similares, ¿cómo actuamos nosotros? ¿Actuamos adulando a las personas o diciéndole las verdades del Evangelio? ¿Cómo actuamos nosotros cuando nos encontramos con distintas personas y con distintas circunstancias y conocen nuestro testimonio? ¿Podemos hablar con claridad y transparentemente porque no tenemos nada que ocultar? Y que no tienen nada de qué acusarnos, que aunque somos débiles, queremos servir a Cristo. Y que el Evangelio se siga extendiendo para que muchas más almas puedan conocer al Señor Jesús y conozca al Señor Jesús como el Salvador que puede perdonar sus pecados, darle vida eterna y transformar sus vidas. Nos manejamos con los principios que Pablo tenía de hablar de la justicia, que nos habla de cómo obraría Dios en nuestra vida y cómo obra Dios en nuestra vida y cómo se manifiesta si obramos de la manera que Dios obra. La justicia de Dios a través de su palabra, obrando en cada uno de nosotros. Por eso Santiago nos habla de esa fe que tenemos en el Señor, pero que a través de esa fe tenemos que mostrar las obras que se manifiestan por esa fe que en el Señor Jesucristo. Que si no hay obras, si no se vive el mensaje del Evangelio, si no se pone en práctica las enseñanzas de la Biblia, no estamos viviendo en la justicia de Dios. También con el dominio propio, que ninguno puede tener dominio propio si no fuera en el poder del Espíritu Santo. Por eso la Biblia nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Sed llenos del Espíritu Santo. Así estaba Pablo, así vivía Pablo, y así estaba expuesto hasta poner su vida por el Evangelio. Pero también predicaba del juicio venidero, que vendrán sobre aquellos que menospreciaron una salvación tan grande, del cual tenemos que seguir predicando. Porque Dios quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y crean en el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo que predicaba Pablo. Ahora a Pablo, Dios lo utilizó para padecer a través de esto y llevar el Evangelio. Y Pablo pudo decir, he peleado la buena batalla. La batalla de la fe. De ser cada día como Cristo. ¿Cómo vamos a seguir nosotros? ¿Se manifiesta la justicia a través de nosotros? ¿Somos sal, somos luz para el mundo? ¿Tenemos dominio propio en el Espíritu Santo o vivimos en la carne? ¿Somos hijos de Dios y parece que no lo fuera
o vivimos en las obras de la carne. Vivimos anunciando que va a venir un juicio a las naciones y a todas las personas, y un juicio en el cual van a resucitar los muertos que son justos porque han creído en el Señor Jesús y han confiado en Él y han puesto su fe en Él, van a ser salvos y van a entrar con un cuerpo glorificado al hogar celestial. Pero va a haber una resurrección de los injustos, del cual está preparado el infierno y la ira venidera para todos ellos que despreciaron esta salvación. Ojalá, hermanos, valoremos el ejemplo de Pablo y sea cual sea la circunstancia, quizás no sea la misma, sean similares, parecidas, o mucho menos, y podamos llevar y testificar del Evangelio de Jesucristo, y que nos podamos mantener, sean las contrariedades que si llegaran a suceder, en la congregación, en la vida de iglesia, en la vida cotidiana, en el trabajo, en la salud, en la vida, en la familia, en lo que fuese. El Señor está con nosotros y somos un instrumento para anunciar las buenas nuevas del Evangelio que el mundo espera ver, como lo vio en Pablo, a través de nosotros. Que este año que termina podamos darle gloria a Dios y gratitud a Dios por sus grandes misericordias, que hasta aquí nos sostuvo, y si nos sostuvo es porque tiene un propósito. Para cada una de las vidas de nosotros, para cada una de las vidas de los que creyeron, de los que aceptaron a Cristo, que hoy están acá, y que están en otros lugares también, y que el año que va a entrar, seamos instrumentos para la gloria de Él, para vivir haciendo su voluntad y llevando el Evangelio para que muchas almas vengan a los pies de Cristo, a los pies de la cruz, y que puedan ser salvos. Que Dios bendiga su palabra y gracias por permitirme este tiempo de estar con ustedes. Dios les bendiga y que este ejemplo pueda ser aferrado en su vida para llevarlo en la práctica en el tiempo que nos toque vivir. Así sea. Amén.